Bien, ¿entiendes lo que lees? Esa es una pregunta fundamental, una pregunta muy actual y es una pregunta que creo que está en el aire desde que el hombre es hombre, ¿eh? Tenemos una capacidad limitada. Pero yo quisiera, con esta pregunta, pues retrotraerme a algún pasaje bíblico. Y si me hace el favor, ¿me pasas la diapositiva? Exacto, vale. Aquí tenemos unos textos que hablan de algo de esto, ¿no? Uno que no entendía lo que leía era el eunuco etíope, ¿recordáis? Y volvía después de estar allí en Jerusalén, de escuchar la palabra, se había comprado un rollo del profeta Isaías y iba en el carro ahí leyendo. Y se acerca Felipe, que por cierto lo mandó el Espíritu Santo, se acerca Felipe y lo ve allí tan enfrascado en la lectura y dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y es que la verdad que, bueno, leer sabía leer. Y sí que sabía lo que decían esas palabras. Pero no entendía el sentido último, el sentido profundo de aquello que estaba escrito. Y bueno, dice, ¿cómo voy a entenderlo? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Si no hay quien me enseñe, ¿no? Bien, esto ya nos da una pista del asunto, ¿no? Para entender las cosas necesitamos que se nos expliquen. Y que no basta con una lectura superficial, por encima de la palabra de Dios para que ella vivifique. Nos cuenta que le explicó Felipe al eunuco que aquello que se decía no lo decía el profeta hablando de sí mismo, sino hablaba de otro, del Mesías. Y dice que tomando desde allí la escritura, es decir, exponiéndole, llegó este hombre a la fe. ¿Eh? Y la fe, ¿y qué pasó? Dice que se bautizó y siguió su camino con gozo. La verdad es que no solamente es este hecho, sino que también el Señor Jesús apunta en esa misma dirección. Escudriñad las Escrituras. No dice leer, ¿eh? Dice escudriñad. Escudriñar es cuando uno se empieza a hurgar buscando una cosa, ¿verdad? Poniendo ahí todos sus sentidos en encontrar algo. Escudriñad las Escrituras, y se lo dice a gente que las leía, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, estáis utilizándolas como un objeto, como una meta, cuando ellas son un instrumento que hablan de mí y de Jesús. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, si entendemos la Escritura, si escudriñamos en las Escrituras, tenemos vida. ¿Sí? Bien, la historia del pueblo de Israel nos demuestra, como, bueno, por el Señor Jesús ya lo dice, pero también la historia del pueblo de Israel nos demuestra esta misma realidad. Que bien sea el olvido, como veremos ahora después, el olvido, o sea, el olvido de la Escritura, o una lectura superficial, circunstancial y ocasional, no son otra cosa más que causa y a la vez síntoma de la decadencia espiritual del creyente y del pueblo de Dios. Y bien, resulta que, claro, voy a utilizar unos pasajes del Antiguo Testamento. Estamos ya en el Nuevo Pacto, ¿no? Y lo del Antiguo Testamento ya nos queda muy lejos. La verdad es que predicar sobre el Antiguo Testamento es un poquito complicado. Y ahí quisiera traer este tercer versículo que tenemos, ¿no? Que Pablo, hablando en su primera carta a los Corintios, les dice que estas cosas, las cosas que sucedieron al pueblo de Israel, han sido escritas para amonestarnos a nosotros. Y que tomemos ejemplo, bien para evitarlas o bien para imitarlas, aquellos a quienes han alcanzado el fin o los fines de los siglos. Creo que entendemos perfectamente que lo que vamos a hacer es un ejercicio de mirarnos en un espejo, ¿verdad?
Y yo, perdonad que insista, es que me preocupa mucho llevar un poquito el cronómetro. ¿Cuál de todos los relojitos es el que dice el tiempo que llevo? Arriba a la derecha. 21 minutos ya. Ah, vale, pues entonces me voy a pasar lo que quiera. Si no me controlan, no temáis, no temáis. Bien, y vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo a evitar y otro ejemplo a imitar. En el ejemplo a evitar no quiero detenerme mucho porque aunque no hay cronómetro, yo sí que estoy sintiendo en mí la inquietud de que no pasarme. Y entonces vamos a tener una lectura, si me puedes pasar por favor la diapositiva, vamos a tener una lectura en el segundo libro de Reyes, también en el segundo libro de Crónicas encontramos este texto. Y vamos a leer el texto del segundo libro de Crónicas. Como veis, habría que leer un par de capítulos, por lo menos, para entrar en contexto. Yo lo que he hecho ahí es extractarlo, porque no hay espacio aquí para leer 2 capítulos, ¿verdad? Y vamos a leerlo porque es un caso súper llamativo. Y resulta ser que en Jerusalén, bueno, en el templo habían aparecido unas grietas, una serie de desperfectos en el templo de Jerusalén y iban a iniciar unas obras, estaban haciendo unas obras para repararlo y allí reparando estas obras resulta que se encuentran guardados en una cámara, en la cámara donde guardaban el dinero, los tesoros, las cosas valiosas, allí en un rincón, se encuentran en el libro de la ley. ¡Madre mía, el libro de la ley! Pero si está aquí. Y la pregunta es, ¿y qué habían hecho con el libro de la ley todas las décadas y siglos anteriores? Ni más ni menos es que el pueblo, incluidos los sacerdotes y los levitas, pasaban mucho del libro de la ley. Era una cosa muy valiosa que Dios había dado a Moisés, alguien la guardó por allí, y allí se quedó, como en algunas estanterías, ¿verdad? Esas Biblias tan chulas que tenemos ahí. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el pasaje. Y al sacar el dinero, porque estaba allí en esa cámara, allí una cámara, un subterráneo del tesoro allí en el templo, y el templo funcionaba también un poco como banco, y guardaban las cosas. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová para pagar las obras, etcétera, etcétera, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¡Wow! Y no sabíamos que estaba aquí. Bueno, y ahí me salto unos versículos para decir que Safán era más o menos como el censor de cuentas o el ministro de Hacienda, ¿vale? Había ido a pedirle cuentas a Hilcías de los gastos que habían habido, etcétera, etcétera, y el sacerdote Hilcías se lo dio al ministro. Mira, hemos gastado en esto y en esto y en esto y ha aparecido esto. Y Safán, el ministro, se lo llevó al rey, y esto son palabras mías, y después, si leéis el texto se corresponde, pero es un poco largo, después de darle el informe financiero de los gastos que había habido en las obras del templo, le dijo, al rey era Josías, además de esto, además de estas cuentas que te doy, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán delante del rey. Y fue el rey el único que se dio cuenta de la burrada que había pasado allí. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a sus ministros, esto también es una abreviación mía, mandó a sus ministros diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, esto ya venía de atrás, por cuanto nuestros padres
no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Bueno, mandó a inquirir la profetisa Hulda, la verdad es que no le dio muy buenas expectativas, a pesar de haber hecho este hallazgo, y la cuestión era que en realidad el libro importaba bien poco a todos excepto al rey. Y la reforma de Josías pues se centró, ya venía de tiempo atrás, se había centrado en algo cultural, identitario, quitar los lugares altos, los altares paganos, etcétera, etcétera, sin la palabra. Y cuando encontraron la palabra, lo que hizo el rey fue leerla a modo de edicto real. Si leyéramos más el capítulo, junto a la gente, les leyó y les dijo, bueno, ahora, yo que soy el rey, os digo que tenéis que comprometeros todos en guardar estos mandamientos de todo corazón. Pues claro. Bueno, era una reforma que venía desde arriba, una reforma que venía desde arriba y todos se comprometieron. Ahora, lo que no se comprometieron es de corazón, claro. No se comprometieron de corazón. Hubo una lectura circunstancial y formal de la palabra y un compromiso formal y externo. El resumen fue que esta reforma, o si queréis, tentativa de avivamiento, tuvo una vida muy corta. Tan pronto como desapareció Josías, el pueblo sacó a flote todo lo que había debajo, es decir, volvió a sus costumbres y a perder su identidad y su sentido como pueblo de Dios. Así que estas cosas fueron dichas y escritas para nuestra admonición y aviso, y eso significa, ojito donde guardamos la Biblia. Cuidado con la dedicación y el modo en que nos acercamos a la palabra. No vaya a ser todo algo cultural y que forma parte de nuestra identidad. Y nada más. Bien, ya no me extiendo más en este ejemplo. Esto es, de los dos ejemplos, el ejemplo a evitar. Y ahora quisiera hablar del ejemplo a imitar. De uno a otro pasan casi unos 180 años. En esos 180 años pasan muchas cosas. Entre ellas experiencias muy amargas para el pueblo de Dios, que sin lugar a duda les llevan a recapacitar a algunos, a recapacitar y a reencontrarse de una manera totalmente distinta con la palabra de Dios, con el libro de la ley. Y ese ejemplo lo encontramos en el tiempo de Esdras. Si me haces el favor, puedes pasar la diapositiva. Yo no sé si podéis leer ahí, pero era muy complicado. Aquí también he hecho un resumen, porque habría que leer un par de capítulos del libro de Esdras y un par de capítulos o tres del libro de Nehemías. Así que lo que vamos a leer aquí tiene que ver con el pasaje, los primeros versos del capítulo 7 de Esdras y el capítulo prácticamente entero del capítulo número 8 de Nehemías, pero está extractado y he resaltado ahí algunas palabras, porque como es evidente, en el tiempo que tenemos no podemos entrar en detalle y hacer una lectura completa y exhaustiva. Pero sí que estas palabras que están remarcadas tienen que ver con unos apuntes de reflexión que yo quiero dejar entre nosotros para que después hablemos sobre ello, ¿vale? Bien, vamos a leer este extracto que hemos traído aquí. El primero es de Esdras y nos habla de quién era Esdras. Este Esdras, no lo pone ahí, era un sacerdote del linaje de Eleazar, hijo de Aarón. Subió de Babilonia porque estaba allí, estaba en el exilio, como muchísimos más. Pues este era escriba diligente en la ley de Moisés, diligente. En la ley de Moisés que Jehová Dios, había dado a Israel.
saltamos unos versículos y nos cuenta que Esdras llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Y explica por qué. Porque Esdras había preparado su corazón para leer la Biblia, dice, para inquirir en la ley de Jehová, para saber mucho, para cumplirla y para guardársela para sí. Y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Este era Esdras. Y Esdras llegó a Jerusalén y ¿qué hizo? Y se juntó todo el pueblo, convocó a todo el pueblo como un solo hombre. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Imaginamos una inmensa explanada, ¿verdad? Y estuvo un ratito allí. Los juntó desde el alba hasta el mediodía, en presencia de unos cuantos personajes importantes. No, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban cansados de escuchar. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y los levitas pasaban la ofrenda, ¿no? Los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo, vuelve a decir, estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, hablaremos después de esto, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y aquí voy a introducir algo que no he puesto porque lo he extractado. A renglón seguido de esto, el pueblo se puso a llorar de arrepentimiento. Y les dijo Nehemías y Esdras, no lloréis, gozaos en el perdón de Jehová, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y todo el pueblo, obedeciendo este sermón, esta exhortación, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones a los que no habían traído nada y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y aquí saltamos otro tramo del capítulo y unos días después, obedeciendo también las palabras de la ley, se juntaron para tener algo que no habían hecho desde tiempos de Josué, es decir, desde que habían llegado a Canaán, la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta en lo que se hacía era compartir, confraternizar y juntos llenos de gozo, adorar, bendecir y celebrar el hecho del amor misericordioso de Dios, sacándoles de Egipto y cuidándoles durante 40 años en el desierto. Era la fiesta de la comunión fraternal. Y en esa fiesta, que duraba una semana, nos dice que leyó Esdras, o mejor dicho, continuó leyendo lo que había empezado unos días antes, continuó leyendo en el libro de la ley de Dios. ¿Cuándo? Cada día. Desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Bien, solo voy a hacer unos apuntes. Esdras fue el exponente y encarnó el movimiento de renovación de Israel. Este movimiento de renovación no empezó en Judea,
había empezado con los que estaban todavía sufriendo el exilio. Y allí se reunían, y allí se dieron cuenta de que no tenían el templo, no podían hacer sacrificios, pero tenían la palabra de Dios y se reunían alrededor de la palabra de Dios y practicaban una forma de lectura que es la que Esdras importa y trae desde Babilonia a Judea, donde debería haberse dado este movimiento, ¿verdad? Y nos dice que con Esdras estaba la mano de Dios, por 3 razones que ya hemos apuntado. Porque propuso en su corazón inquirir. Inquirir. Inquirir significa hacer preguntas a la Biblia, investigar, analizar, reflexionar, meditar, buscar respuestas en la palabra. Por otra razón, porque había propuesto en su corazón cumplir. Mira, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, no puede haber en el Hijo de Dios otra actitud que cumplirla. Que el deseo, el anhelo y el propósito de incorporar a mi vida aquello que aprendo. Y esto en cierto sentido tiene que ver con dejar que la Biblia me pregunte a mí, me confronte con ella. Y en tercer lugar, porque había propuesto en su corazón enseñar. Enseñar. ¿En qué sentido? En el sentido de, si me permitís la palabra un poco común, de socializar, popularizar, compartir lo que él descubre, lo que descubrimos cada uno de nosotros en las Escrituras. Inquirir, cumplir, enseñar. Y en cuanto a enseñar nos vamos a dar cuenta que la forma en que lo hacían y la forma que él trajo desde Babilonia no era dar a los que escuchan un mensaje muy bien hilado y un alimento totalmente cocinado. Lo que hacían no era dar al que necesita comer un pescado. Lo que hacía Esdras es darles la caña de pescar para que cada uno de nosotros podamos inquirir, cumplir y enseñar. ¿Cómo era este sistema? Bien, este sistema luego vino a llamarse Targum. Este sistema era muy curioso y la verdad es que dio resultado, tantísimo resultado que constituyó la columna dorsal de la espiritualidad en Israel, que vivificó de tal manera a la sociedad, sobre todo a los grupos piadosos, a los Hasidim, que capacitó al pueblo de Dios para mantenerse firme en los más duros momentos de globalización ideológica y religiosa, que aconteció, como bien sabéis, en su momento culminante con Antíoco IV y el proyecto helenizador de todo el mundo. Quizá esto nos quede hoy bastante cercano, porque también hay un proyecto global en nuestro mundo. Y hace falta una columna vertebral, hace falta algo firme en el que apoyar el pueblo de Dios, al menos aquellos que son fieles y piadosos. Bien, ¿en qué consistía esta forma? Pues nos dice el texto que Esdras se ponía en un púlpito y leía en el libro de la ley. El libro de la ley estaba escrito en hebreo. Él leía en hebreo, pero ¿qué pasaba? Que muchos de los israelitas, muchos de los judíos, llevaban tanto tiempo en el exilio y además había una presión cultural muy fuerte del imperio persa, que la lengua común, la lengua que gastaban,
era el arameo. No quiere decir que no entendieran el hebreo, pero quiere decir que no lo entendían del todo bien. La lengua que manejaban era el arameo. Y lo que estaba leyendo Esdras no se entendía exactamente bien. ¿Entiendes lo que lees?, preguntaba Felipe el eunuco. Y es que la Biblia tiene un lenguaje peculiar. Un lenguaje peculiar que, claro, está en castellano. Pero hay que preguntarse si realmente entendemos bien esos conceptos. Pues bien, Esdras leía en hebreo la ley. Y nos dice en el verso 7 y 8 que los levitas hacían entender al pueblo. ¿Cómo? Traduciendo a la lengua común, al arameo común, lo que estaba leyendo, versículo por versículo, lo que estaba leyendo Esdras desde aquel púlpito. Y nos dice que no solamente traducían, sino que lo leían claramente, Y esto nos da una pista, lo leían claramente como hacían, hay un término, el término que se utiliza para hablar de este leer claramente, es el mismo término que se utiliza para hablar de cuando cuando un pregonero lee un edicto imperial en la lengua común vernácula de aquellos que la escuchan. Es decir, les ponía al día del sentido de estas palabras. Pero más allá de leer y traducir, nos dice que ponían el sentido a lo que se leía. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo sabemos por cómo lo hacían las sinagogas. Lo hacían por medio de comentarios, es decir, aquí dice esto, esto, esto y esto, y yo te aclaro que esto se refiere a aquello y que esto implica que en mi vida tengo que hacer esto y que esto, es decir, comentarios a ese texto. Este conjunto de cosas, traducción y notas o comentarios, en el mundo hebreo vino a llamarse Targum y formó toda una colección de Targums orales que ya después, en el siglo II, se fueron recopilando y hay escritos Targums hebreos. Hay varios Targums hebreos en estos momentos. El sistema que adoptó y que vivificó y que renovó la vida espiritual de Israel, dicho en castellano llano y simple, porque Targum ya lo hemos dicho en hebreo, se llama estudios bíblicos expositivos. ¿Cuál fue la respuesta a esta propuesta, a esta iniciativa de Esdras? 1. El pueblo acudió como un solo hombre. Es decir, unánime. Y especifica, unánime incluyendo a todos. Hombres y mujeres, cosa extraña porque después los rabinos no querían enseñar a las mujeres. Cuidado. Pero no. Esdras incluyó a hombres, a mujeres, jovencitos, menos jóvenes, más mayores, más inteligentes, menos inteligentes, gente noble, clase media, burguesía, todos los que podían entender. Y esto ya nos da otra pista de por dónde puede ir el sentido del avivamiento en la Iglesia, si es que vamos a tomar ejemplo de ello, claro. Nos dice que además no solo los incluyó, sino que el pueblo estaba atento. Estaba atento. Esto, pues no requiere comentario, ¿verdad? No requiere comentario. En fin, no voy a hacer comentario, no. Y después nos dice que además de ir todos y estar atentos, entendieron lo que se les enseñaba. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue gozo,
hubo grande alegría, hubo comunión, hubo compartir, hubo preocupación unos por otros. En definitiva, hubo comunión, y no lo hemos leído, y hubo adoración a Dios. Bien, un último apunte que es el que quisiera hacer. ¿Cuánto duraban estos estudios y durante cuánto tiempo los hacían? Bueno, ya hemos dicho algo al empezar. Da la impresión, bueno, Esdras se pasó, Llamó a toda la gente allí en la explanada y los tuvo desde el alba hasta el mediodía. No sé, a grosso modo 6 horas. No sé si habría allí cafetitos y tal, eso no lo sé cómo lo hizo, pero del alba al mediodía. Daba la impresión de que Esdras quiso hacerles un máster intensivo en la palabra. Falta hacía, Falta hacía. Que el libro de la ley había estado guardado ahí y bueno, y se leía poco, casi nada por no decir nada. Bueno, no podemos ahora hablar del programa de lectura que había en Israel en aquel tiempo, pero muy escaso, muy escaso. Pero no fue solo ese día, sino que aprovechó la adoración, comunión, compartir, fraternidad, para apartar un tiempo en el que cada día durante toda la semana se estuvo leyendo el libro de la ley. Pues seguro que las mujeres tenían que hacer comida, los hombres ir a por leña, estar con los amigos, bueno, preparar la enramada, no sé qué. Seguro que tenían mucha faena, estaban en las fiestas muy complicadas. Es que nosotros aquí cuando hay fiesta no hacemos estudio, ¿vale? Bueno, pues allí la fiesta era estudiar. Durante 7 días, cada día, durante toda esa semana. ¿Y acabó la cosa ahí? No, ya hemos dicho que no. Esto se instauró como un hábito, como una práctica habitual que arraigó en las sinagogas, donde todas las semanas se leía, se traducía y se comentaba la Escritura. Pero también en las escuelas comunes infantiles, bueno, estaban muy relacionadas con la sinagoga, donde los niños aprendían a leer con la Torá. Inclusive es posible que en el templo también se adoptara esta costumbre de traducir y explicar. Bien, y ya he hecho todos los apuntes que tenía que hacer. La pregunta es, ¿a qué viene que digamos esto? ¿Esto a cuento de qué? Pues eso es lo que vais ahora a dilucidar. Bueno, vamos a dilucidar todos nosotros juntos. Y yo le ruego a Marcos, ¿no?, que pase y explique un poco